alabándole, celebrando. En el mundo entero hoy se celebra la conmemoración de su muerte y de su resurrección, específicamente este día. Pero ¿será que celebrarlo a Él es simplemente hacer rituales que conmemoren ese día? ¿O la verdadera forma de celebrar su muerte, sacrificio y resurrección es cuando tú y yo le dejamos habitar en nuestro corazón y con nuestra vida lo glorificamos a Él y decimos: tu sacrificio yo lo abrazo porque te dejo vivir en mí, porque abrazo quien tú eres, porque dejo que tu poder se manifieste en mí para reflejar tu amor, para reflejar tu gracia, para reflejarlo a Él aquí en la tierra y que otros sigan creyendo en Él y puedan seguir siendo restaurados, puedan recibir esa salvación y que esa muerte y esa resurrección cobre el poder en nuestras vidas y en aquellos que todavía no le conocen, a causa de que tú y yo lo celebramos como Él se lo merece. Amén, amén. Este día tenemos el último capítulo del libro de Hebreos. Nos decidimos tomar un capítulo por domingo porque sabemos que cada capítulo era muy extenso y tiene mucha riqueza de parte de Dios. Y básicamente el capítulo 13 es el cierre de las cosas que Dios quiso establecer en nuestro corazón a través de todo el libro de Hebreos. Y justo este 13º capítulo no hace más que llevarnos a esa vida de honra y de honor a Dios. Esa vida de celebración a lo que Él ha hecho por nosotros, a lo que ya hizo hace más de 2000 años y constantemente sigue haciendo sobre nosotros. Y entonces quiero que me acompañes al capítulo 13 de Hebreos. Y fíjate cómo Dios en su eterna gracia, poder y amor y deidad viene entrelazando todo lo que hemos estado recibiendo estas 2 semanas atrás a través de este capítulo. ¿Por qué? El mensaje que trajo el profeta Osbert fue de temor a Dios, entender el temor a Dios. Ahora, si nos vamos a Hebreos 13 y leemos el primer versículo, mira lo que dice: yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, sigan amándose unos a otros como hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el temor a Dios? Quiero que busques en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El siguiente versículo, Primera de Pedro 2, 17, dice así: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. ¿Qué me está diciendo Dios? Que yo no puedo amar al cuerpo de Cristo. Yo no puedo amar a las personas que tal vez no tengo cosas con las que me siento identificado, ¿verdad? Porque somos muy diferentes unos con otros. No nos podemos amar a menos que tengamos temor a Dios. Porque el temor a Dios no existe si tú y yo no tenemos intimidad con Él. Porque ¿qué es temor a Dios? Es reverencia, es admiración, es respeto, es entender quién es Él y lo que Él merece. Entonces, cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo le conozco a Él, es cuando he pasado tiempo con Dios buscando que Él sea revelado a mi vida, teniendo esa relación en la cual voy a insistir por el resto de mis días para que cada uno de nosotros podamos desarrollar y podamos establecer, atreviéndonos a creer que Él quiere y anhela tener esa relación contigo, que esta relación no depende de tu condición actual, depende de que Él lo hizo posible a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Él resucitó para que tú y yo pudiéramos tener acceso. Él dijo: les conviene que yo me vayan, cuando Él estaba anunciando su partida, porque si yo no me voy, no les puedo dejar al Consolador.
¿Y cuál era la diferencia entre que Él estuviera en la tierra y que Él nos enviara al Consolador, que es el Espíritu Santo? Si Él estaba en la tierra como hombre, estaba limitado a moverse humana y físicamente. Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, solo podía estar en un lugar al mismo tiempo y poder llevar la palabra a ese grupo de personas con las que se podía rodear. Pero el Espíritu Santo, al él irse, al él morir en la cruz, al él resucitar, él dice: yo envío al Espíritu Santo para que hoy que habite en ti, en todo el que crea. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad que refleja el poder del cielo. Todo el poder celestial viviendo dentro de ti para tu vida, para tu favor, para tu gracia, para tu misericordia, para levantarte en su poder y que tú y yo podamos vivir de acuerdo a su corazón. Y el segundo mandamiento de la palabra, el primero es que lo amemos a Él. Imposible amar a Dios si no tienes una relación con Él. Es en esa relación que aprendes a darte cuenta cuán profundo es su amor por ti, a entender el amor de Dios derramado sobre tu vida y donde tú vas a responder con ese amor a Él. El primer mandamiento. El segundo es: ámense unos a otros. Y fíjense, o sea, aquí está el escritor de Hebreos decidiendo terminar el último capítulo enfatizando lo que es más relevante en el libro de Hebreos, y inicia diciendo: cumplan la voluntad de Dios amándose unos a otros. Amarse unos a otros está vinculado a tener temor a Dios. Ahora, ¿por qué a través de la Biblia, de forma constante, Dios está diciendo: ámense unos a otros? Porque se nos hace difícil. Porque tendemos a amar a aquellos con los que coincidimos en opinión, en temperamento, con los que hacemos clic, con los que nos identificamos. Y ahora añádale cuando tú empiezas a darte cuenta que hay algo en esa persona que no es agradable, que no está todavía alineado con Dios, que todavía ahí Dios no ha obrado en su vida. ¿Quién de nosotros que estamos hoy aquí, Dios ya terminó su obra en ti? ¿Quién ya es perfecto? Pero todos estamos aquí porque Él nos escogió, porque Él nos amó y Él ha decidido usarnos, ¿sí o no? Ok, entonces cuando yo decido criticar a alguien, cuando yo decido rechazar a alguien, cuando yo decido no ser paciente, cuando yo decido no tolerar a aquel que está en el desarrollo con Dios, estoy decidiendo no amarlo. Aunque no lo querramos ver así, el amor no critica. El amor no anda juzgando a los demás, porque Dios no nos permite juzgar a nadie. Nos permite juzgar una circunstancia, juzgar una acción, pero no a la persona. Entonces, si yo estoy criticando, señalando, si yo me mantengo enojado con alguien, si yo guardo un resentimiento, tampoco estoy amando. Y Dios sabe que íbamos a tener este tipo de limitante humana. Y entonces dice: ¿sabes qué? Yo necesito que pongas tu mirada en mí, en aquel que resucitó, en aquel que lo venció todo, en aquel que puede con todo. Y yo, según de Timoteo 1:7, yo mismo te dejaré a ti el poder de mi amor habitando dentro de ti. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, según de Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios me ha dado el espíritu de amor para que habite en mí. Cuando el Espíritu Santo viene a hacer casa en tu interior, Él dice: tú tienes acceso a todo lo que soy. Cuando tú y yo leemos en Gálatas capítulo 5 el don del Espíritu, ¿cuál es la primera característica de ese don que se menciona en Gálatas? Cuando habla del don del Espíritu: amor. El primero es amor.
Es decir, si el Espíritu Santo vive en mí y Dios puso el Espíritu de amor en mí a través del Espíritu Santo que habita en mí, yo tengo acceso a un amor que cubre multitud de faltas. ¿Acaso no es ese el amor que recibimos de Dios? Ese amor que cubre multitud de faltas en cada uno de nosotros y que está constantemente animándonos a cambiar, a seguir creciendo, a seguir siendo transformados por su poder. Ese amor vive en nosotros, pero es una decisión que yo tomo basado en lo que para mí Dios es. Esa decisión tiene que estar basada en lo que Dios representa para mi vida. Y si Dios es aquel a quien yo quiero servir, para quien yo quiero vivir, porque reconozco su grandeza, lo cantábamos hace un momento. Reconocemos que Él es la gloria y que es digno de toda exaltación, de toda honra, de toda celebración. Pero no podemos cantar por cantar. Tiene que ser vida en nosotros. Y entonces, ¿qué dice la palabra en el Salmo 112, versículo 1 al 3? Mira lo que dice en referente a este tema. Alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer ¿el qué? Sus mandatos. Y Dios está diciendo, si quieren, se aman unos a otros. ¿Eso está diciendo Dios? Ámense. Nos está dando una instrucción, nos está dando una dirección a seguir. Ahora, todos tenemos libre albedrío. Es mi decisión. ¿Qué decisión voy a tomar yo? Voy a tomar la decisión de desatar el amor de Dios que habita en mí para poder amar a estas personas con las que no coincido, con las que no me identifico, a las que le veo ciertas áreas donde cojean y sus áreas de cojera me afectan a mí directamente, pero decido amarlos porque tengo el poder, tengo el amor de Dios para poder hacerlo. La pregunta es, ¿voy a seguir yo viviendo mi vida a mi comodidad o voy a empezar a incomodarme con tal de vivir una vida que sea adoración a Dios, que sea alabanza a Dios, que sea una vida que lo exalte por cómo yo me muevo en medio de las personas que me rodean? Porque Dios me está diciendo que si yo le temo a Él, entonces voy a obedecer sus mandamientos. Pero yo no obedezco sus mandamientos sin antes deleitarme en su presencia. Porque para que tú y yo podamos obedecer los mandamientos, necesitamos ser llenos de todo lo que Él es. Y cuando entramos a su presencia, Él nos satura tanto de todo lo que Él es, que en mi ser interior se provoca el deseo de alinear mi vida en cualquier área que no esté alineada con Dios para que yo pueda glorificarlo. Deseo obedecerle, deseo ser transformada, deseo ser cambiada, pero ese deseo es llevado a una acción que va a producir ese cambio en mi vida. Sí, amén. Pero debemos de ser intencionales, debemos de buscar esto. Entonces es tiempo de que te preguntes, ¿quién me cae mal y cuando lo veo todavía me da acidez estomacal? Y que seamos honestos con nosotros mismos y vayamos donde Dios y le digamos, Señor, no puedo seguir así. Que esto me incomode, Señor. Que me incomode esta sensación de rechazo hacia X, Y, Z persona. Y tomo de tu amor. Quebranto este rechazo, saco todo esto que siento en contra de la persona, lo rindo a ti. Si lo tienes que perdonar, decides perdonar, pero tomas la decisión de creerle a Dios, de tomar de los recursos del cielo para poder vivir una vida que lo refleje a Él. Y fíjate qué pasa. Porque voy a leer de nuevo el 1. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Si tú aprendes a conocer a Dios de forma profunda, vas a encontrar
felicidad. Vas a encontrar plenitud. Nada de lo que el mundo te ofrece, que te dice que te hace feliz, realmente te hace feliz. Tú puedes llegar a tener todo el dinero de la tierra y ser miserable teniendo dinero, porque no todos los problemas se resuelven con dinero. Puedes irte a unas vacaciones increíbles, pero regresas a la realidad de tu día, y esa realidad es la que llevas dentro de tu corazón, de cómo tú enfrentas tu día a día. Pero cuando lo enfrentas con Dios, cuando tienes esa intimidad con Él, cuando te rindes a Él, cuando le obedeces a Él, encontrarás que todo lo que Dios te pide te va a causar a ti felicidad. Y vas a tener un deleite al obedecerle. ¿Por qué? Porque habrás visto que tu carne ha sido vencida, que estás viviendo en un nivel de espíritu nuevo, y que ahora ya no vives en la carne, sino a través de la fe del Hijo de Dios, que es al que celebramos hoy, al que resucitó, pero que resucitó para que tú y yo tengamos esa vida de la cual habla su palabra. Entonces me voy a deleitar en obedecer sus mandamientos. Versículo 2: sus hijos, dice, tendrán éxito en todas partes. Wow. Cuando tú, si eres mamá o papá, decides temer a Dios y deleitarte en obedecer sus mandamientos, hay una bendición que se desata sobre tus hijos, y ellos serán bendecidos donde quiera que vayan. Dios les dará éxito. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos, dice, serán ricos, y sus buenas acciones durarán para siempre. Yo quiero esa vida. Yo quiero ver a mis hijos ser bendecidos donde quiera que estén, a causa de que he decidido vivir bajo el temor de Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Cuántas cosas tú y yo clamamos en oración que están totalmente vinculadas a nuestra obediencia a Dios, y por eso a veces no recibimos respuesta? Porque en vez de obedecer, solo clamamos sin que nos interese qué es lo que Dios espera de mí. Y es tiempo de que tú y yo entendamos cómo funciona el reino de los cielos. Y todas esas bendiciones que se desatan para tu vida y para tus generaciones, si tú decides caminar en temor a Dios y obedecer sus mandamientos. Y el primero que nos menciona aquí, Hebreos 13, es de amarnos los unos a los otros. Seamos intencionales, iglesia. Dejemos de poner peros, porque el pero es mi no querer. Porque si tú y yo queremos, para Dios todo es posible. Porque peros siempre van a haber. Gracias. Pero yo decido si esos peros van a tener el gobierno sobre mi vida, o Dios va a tener el gobierno sobre mi vida. Amén. Vamos a seguir avanzando porque quiero tratar de avanzar a todo lo que se pueda. Nos vamos a ir al versículo 2 de Hebreos 13, y dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. México tiene esa cultura de ser muy hospedadores, y tienden a recibir a las personas que visitan de una manera impresionante. Y el Señor dice: nunca dejes de hacerlo. ¿Sabes qué es lo que más bien nos detiene de ser hospedadores? Cuando alguien te falla, cuando alguien abusa de tu hospitalidad, cuando alguien no es agradecido con tu hospitalidad. Una vez más, la ofensa del otro, cuando yo la abrazo, me va a detener
de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros dicen, no, es que yo ya aprendí con experiencia, y en vez de decirle cómo se llama, sigo ofendido por lo que me hicieron y por eso ya no lo vuelvo a hacer? Hoy le llamamos experiencia. Como pastora, a través de mi vida pastoral, he conocido todo tipo de personas. Y he conocido personas que creen amarme, pero es algo emocional, no real. Y con cualquier situación que pueda mover su vida, se han levantado en mi contra para hacerme daño. Y estoy dando este ejemplo, ¿por qué? Porque tengo 30 años pastoreando. Y si yo viviera de la experiencia, buena o mala, eso determinaría qué tipo de pastora yo sería. Pero yo no puedo vivir bajo esa experiencia de personas que decidieron levantarse y hacerme daño, porque entonces no voy a poder pastorear a la manera de Dios. Voy a estar siempre protegiéndome, sospechando con el espíritu de sospecha, ¿verdad? Para no confiar en la gente. ¿Cómo puedo amar con libertad si tengo el riesgo dentro de cientos de personas que alguien decida hacerme daño? Yo no tengo control de eso, pero sí tengo control de la decisión que tomo. Puedo decidir amar a través del amor de Dios y confiar que si alguien me ofende, tengo el poder del perdón para sanar, para ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida, para ver cómo su poder milagroso sana mi alma, pero seguir viviendo de acuerdo a su diseño y su corazón. Esa es la decisión que todos tenemos. Dios dice, sé hospedador. Es decir, no dejes que los errores de otras personas cambien el rumbo de los mandamientos que yo tengo para ti. Deja que yo te gobierne. Deja que yo te guíe. Experiencias en este mundo vamos a tener buenas y malas, pero no deben de determinar nuestros pasos. Lo que debe de determinar nuestras acciones es el Dios que está guiando nuestra vida, y de Él podemos tomar absolutamente todo lo que necesitamos para vencer cualquier obstáculo, cualquier ofensa, cualquier situación desagradable, porque Él puede. Amén. Y dice el 3, acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Fíjate, ¿cuántos de nosotros, está hablando de los que están en prisión? Y en aquel momento los que estaban en prisión eran llevados prisioneros a causa de su fe, a causa de servir a Dios. Hoy ciertos países nada más están en persecución de la iglesia cristiana, pero en la mayor parte del mundo nuestras prisiones pueden ser por cualquier otra circunstancia. Puedes estar preso por algo que cometiste o puedes estar preso injustamente también. Pero Él no hace aclaración de qué es lo que te llevó a la prisión. Te dice que busques sentir lo mismo que ellos están sintiendo. Que el dolor que ellos sienten, tú también busques sentirlo. ¿Y cuál es la tendencia humana? Es a curiosear porque se fue preso, a querer saber qué hizo, qué no hizo. Y de ahí dependemos para criticar o no criticar, para sacarlo de nuestro círculo de amigos, para no acercarnos más con esas personas. Y Dios dice, yo no te he llamado a que te informes qué lo llevó preso. No te he llamado a ver si está bien o está mal y a ver cuál va a ser tu posición, si lo vas a querer o no después de eso. Te he llamado a que sientas su dolor, a que tengas empatía.
a que les abraces y les lleves esa palabra de consuelo, de ánimo, de aliento. A que eso sea una oportunidad para que ellos puedan ver mi amor manifestarse a través de tu vida. Dios está hablándonos, iglesia, y está enviándonos a cada uno de nosotros a ir más profundo en nuestra relación con Él para tener una vida que realmente refleje su corazón. Versículo 4: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Honren el matrimonio. Mire, a mí me gusta el chiste, porque me gusta divertirme y pasarla bien. Pero no me gustan los chistes cuando estamos destruyendo el concepto del matrimonio. Cuando alguien se va a casar, ¡ay, ya te pusiste la soga al cuello! Te vas a, matricidio le dicen, ¿verdad? Que se va a casar y se va a suicidar por casarse. Y empiezan el montón de chistes a raíz del concepto del matrimonio. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que honres el concepto del matrimonio. ¿Por qué crees que Dios está interesado en que se honre el concepto de matrimonio? Porque el matrimonio es la única identidad que refleja la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el matrimonio también son tres: el esposo, la esposa y Dios. Es un lazo de tres cordeles o de tres dobleces. Y ese matrimonio está diseñado para reflejar la unidad en la que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una institución diseñada para bendición, para fuerza, para que ambos se animen a seguir adelante y sean más fuertes juntos. Pero ¿cuántos de nosotros, otra vez, a causa de las experiencias vividas en tantos matrimonios, ahora hemos desarrollado todo tipo de jocosidad alrededor del concepto matrimonial? Y no tardamos en decirlo. ¿Cuántos años lleva casado? 10 años. Y me han parecido ese como 5 minutos. De verdad, sí, debajo de agua, dice. ¿Verdad? Tortura. ¿Me explico? Pérdida de vida, de oxígeno. Y ahí estamos todos los cristianos. ¡Guau, guau, guau, guau! Y Dios dice, honren, honren. ¿Saben por qué? Porque en la medida que tú y yo declaramos la bendición que es el matrimonio, el concepto del matrimonio se va a permear en el corazón de la gente y se van a casar de tal manera que van a buscar ser fieles, que van a buscar apoyarse, que van a buscar glorificar al Padre en su matrimonio para ver la bendición del cielo en su casa. Se van a alinear con Dios en vez de los conceptos que nos rodean, que nos quitan fuerza, que nos quitan empuje, que nos quitan aliento y que se vuelven carga para nuestras vidas. Cosas que parecen inofensivas, pero que nos mantienen a distancia de un corazón que Dios quiere formar en mí. Amén. Amén. Hoy no los veo muy efusivos con los amenes. Versículo 5: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Aquí Dios no está hablando de que tú puedas tener o no riquezas. Dios está hablando de no amar las finanzas. ¿Por qué? Cuando amas el dinero, es el dinero el que va a empezar a gobernar tu vida. No vas a poder ser generoso con otros, porque soltar tu dinero es quedarte sin él, quedarte sin seguridad, quedarte sin tu libertad. Recuerdo, yo levanté un ministerio que se llama Semillas de Amor, que ahora lo hemos activado aquí de forma diferente. Pero en El Salvador, a través de ese ministerio construimos casas para personas que vivían en extrema pobreza. Y buscábamos personas que quisieran sembrar para construir esas casas.
Y me encontré a varias personas que Dios les había permitido ser prosperados financieramente, que cuando yo les contaba del proyecto y las características de las casas que construíamos, porque cada casa se construía de acuerdo a la necesidad de la familia. Una casa que construimos, ellos eran 7 personas, 5 hijos más los papás. Entonces hicimos una casa con una habitación, porque eran 3 niñas y 2 niños, una habitación súper grande para 3 niñas, pero que tuvieran mucho espacio en su habitación. La otra era para los 2 niños. La matrimonial, hicimos una bodega, hicimos una área para su comedor privado, otra área para la cocina, otra área para el lavado y todo lo demás, terraza. Y esas eran como las características de la casa, como una casa en la que tú y yo podríamos vivir. ¿Y sabes qué me dijeron? Que por qué se les estaba dando tanto si no estaban acostumbrados a tener tanto. Cuando amas el dinero, no puedes ni tan siquiera ser generoso cuando tienes un Dios que es generoso contigo. Nunca voy a olvidar cuando se estaba construyendo esa casa, era una familia pastoral. Para que tengas una idea, era una familia pastoral que el pastor ganaba 400 pesos al mes para alimentar a sus 5 hijos y a su esposa. O sea, perdóname, no vives ni un día con 400 pesos. En el sentido de agua, luz, teléfono, o sea, todo lo que conlleva un gasto. Y le dijeron a él que si él le pedía a Dios aumento de salario es porque no tenía el llamado. Entonces él se sentía privado de pedir provisión financiera porque eso significaba que él no creía en su llamado ni creía en Dios. Cuando yo iba a conocer estas familias, iglesia, yo salí, bueno, yo tomaba fuerza de Dios para no llorar en presencia de ellos, pero yo salía y me pasaba llorando todo el camino retorno a casa, de ver cómo muchas veces manipulamos la palabra de Dios para que personas vivan de manera totalmente lejos del amor del Señor, en ese amor que te cubre, ese amor que te guarda, ese amor que nunca te suelta y que cuida de ti. Entonces, cuando estábamos en la construcción, al pastor lo contratamos para que nos ayudara como albañil, ¿verdad? Porque él él había hecho trabajos de albañilería. Y era la excusa para darle un salario digno y que él no se sintiera que le estaba fallando a Dios en lo que terminábamos de obrar en el área espiritual de su corazón, ¿no? 20 años tenían siendo pastores, viviendo en condiciones espantosas. Y estábamos ese día en la construcción y me dice él, ay pastora, me dice, yo le creí a Dios que Dios nos iba a regalar una casa, se lo creí, pero nunca imaginé que nos iba a regalar un edificio. Así veía él la casa, como un edificio. ¿Y sabes qué? Ese es el amor de Dios, es un amor abundante, es un amor que te envuelve, te sobrecoge y te lleva a lugares que nunca antes has experimentado. Pero cuando amas el dinero, no puedes ver ni el amor de Dios, ni manifestar el amor de Dios, porque el dinero te toma prisionera tu alma, tus emociones, tus pensamientos. Es más, muchos de nosotros, yo no sé dónde estamos en el diezmo y la ofrenda. Pregúntate, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Qué te detiene? Si Dios ya te dijo una y otra vez que las ventanas de los cielos se van a abrir sobre ti, que es Él cuidando de tus finanzas, que Él se vuelve tu seguro financiero en momentos de abundancia y en momentos de necesidad. Él es tu seguro financiero, porque en la abundancia no te vas a llenar de prepotencia y vas a seguir siendo generoso, y en la escasez vas a ver a Dios suplir tu necesidad y no te vas a llenar de amargura porque verás la fidelidad de Dios en tu vida. Pero es tiempo de preguntarnos, ¿por qué no lo hago, Señor? Y ese es el diezmo, que es un mandamiento que le pertenece a Dios, el 10%. Y la ofrenda, que es de nuestra generosidad voluntaria. Y Dios dice, el problema de esto
es que están amando el dinero. Entonces, cuando amamos el dinero, no disfrutamos lo que tenemos, aunque sea mucho o poco, no lo disfrutamos porque estamos siempre pensando en lo que no tenemos y queremos. ¿Cuántas cosas nos roba el amor al dinero? Salmo 34:9 dice, otra vez, temor a Dios. Si temes a Dios, no vas a amar el dinero. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Cuando tú y yo tememos a Dios, tenemos esa certeza. Mire, antes del Congreso de Renueva, estábamos menos a saber cuánto, ¿verdad? Porque no podía, ni menos cero, eran menos un montón. Faltaba pagar muchas cosas y venía el Congreso. Y estábamos así como sonriendo yo a Dios, ¿verdad? Y cada vez que iba a pensar en dinero, yo no sé si a ustedes les conté, pero Dios me dijo que este año, si había situaciones financieras en la iglesia, lo único que yo pidiera fuera que se hiciera su voluntad, que dejara de pedir provisión, que se hiciera su voluntad, porque esa es buena, es agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué significa pedir que se haga su voluntad? Que te sientes seguro en Él, que te sientes protegido por Él, que no te sientes a la deriva, que ya no estás tú en control para solucionar las cosas, que estás confiando en que Él está en control y que todo está bien. Y entonces cada vez que tenía llamadas y me hablaban de un presupuesto aquí, de gastos por allá, ¿verdad? Y nosotros con menos acá, yo decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y me llenaba de gozo de Dios. Y ese gozo me fortaleció. Ese gozo me hizo ver estas 2 semanas antes del Congreso y hacia adelante con una paz sobrenatural, con una certeza divina. Mire, le digo a Dana, mándame todo lo que hay por pagar. Entre las 2 cuentas llegábamos a un poquito más de 400,000 pesos por pagar. ¿Cuánto hay en la cuenta? Como 11,000 pesos habían. 11,000 contra 400. Mire, usted no me pregunte, pero ya pagamos como más de 300,000 pesos. Y pudimos ofrendar a los predicadores, tanto al matrimonio Morris como al profeta, una ofrenda generosa de bendición para ellos. Y Dios me daba las cifras de la ofrenda. Y yo, ay, Señor, tan bello que eres, ¿verdad? Así, ay, eres bien generoso, ¿verdad? Y todavía yo no había visto el milagro de la provisión, pero ese milagro se dio. Y Dios provió. Y dio esa provisión para todos. Pero Dios dice, Cristi, confía en mí. Si temes a mí, ya me conociste. Y si me conoces, sabes que soy fiel y que nunca te soltaré y nunca te dejaré. Pero ¿cuántas veces le decimos al dinero que nos diga lo que podemos hacer? Depende de lo que tengo en la cuenta. Entonces, de eso depende. Es que eso es ser responsable. Sí, es ser responsable. Pero cuando Dios te dice que hagas lo contrario, ¿a quién le vas a creer? ¿A la cuenta o a Dios? Que es el que provee, el que abre ventanas sobre tu vida de bendición. Amén, amén. Versículo 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? ¿Cuáles son las situaciones de tu vida que quebrantan tu sentido de seguridad y de paz? Medita, ¿cuáles son estas situaciones? Y dile, ok, Señor, no hay nada en este mundo que tenga más poder que ti.
nada en este mundo. Yo te pertenezco. Yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Yo estoy bajo tu bendición. Más bien, en vez de angustiarme, en vez de abrazar todas esas emociones que van en contra de mi seguridad y de mi paz, voy a empezar a meditar quién eres tú y en lo que puedo esperar de ti. Porque aquellos que tienen fe en Él, Dios dice en Hebreos 11:6, que para poder agradar a Dios necesito creer que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo el versículo, creer que Él es galardonador de los que le buscan. En Él siempre encontrarás un galardón. En Él siempre verás su bendición ir en crecimiento sobre tu vida. Pero necesitamos tú y yo estar totalmente decididos a confiar en Él y a no tener miedo de cualquier circunstancia provocada por el hombre. Porque Dios está contigo y su favor está de tu lado. Y aquello que no tiene sentido, aquello que parece ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, si tú confías en Dios, le vas a encontrar el sentido y vas a ver después la bendición que Dios va a desatar en tu vida por haber puesto su mirada en Él y no en las circunstancias. Amén. A los que aman a Dios, todas, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quién ama a Dios? El que tiene temor de Dios, el que está en intimidad con Dios, el que le está conociendo. Amén. Amén. Versículo 7. Acuérdense de los líderes. Aquí voy a leer 3 versículos, 4 versículos que están, los 4 hablan del mismo tema en diferentes puntos. Vamos a leer el 7, el 17, el 22 y el 24 de Hebreos 13. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. 22. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Versículo 24. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. En estos 4 versículos está hablando de la importancia de entender la autoridad investida en aquellos que estamos liderando la iglesia, en aquellos a los que Dios nos ha llamado para cuidar las almas y servir al pueblo de Cristo. ¿Por qué Dios quiere que tú pongas atención, que tú honres? Acuérdate de los líderes que te enseñaron la palabra, habla de honra. ¿Por qué Dios quiere que honres a los pastores, a los que están guiando a la iglesia y cuidando a las ovejas del Señor? Porque la única motivación que los tiene ahí cuando son pastores de acuerdo a su corazón es que tú crezcas en el Señor para cuidar tu alma, para que todas las bendiciones del cielo estén sobre ti, para que estés listo para el día en que Él venga por nosotros y estemos preparados para su venida. Están buscando que espiritualmente tú seas fortalecido y tú crezcas de forma constante en el Señor. Entonces dice Dios, piensa en ellos. Volvámonos al versículo 7, por favor. Piensa en ellos y trae a memoria sus enseñanzas. Es decir, no las deseches, medita en ellas. ¿Por qué? Porque si vienen de Dios, tienen vida para ti. Dios no quiere que
yo ejerza una autoridad donde controlo tu vida, pero que sí ejerza la autoridad del cielo que tiene que ver con darte luz a ti a través de su palabra. Por lo tanto, es importante meditar, poner atención y decirle al Señor, quiero recibir esa palabra de bendición para mi vida, para poder alinear mi corazón contigo. En el versículo 17 dice que hay que obedecer a los líderes espirituales. Y dice, no les des motivo de que lo hagan con molestia. Es decir, nos está diciendo, sean dóciles, sean obedientes, pongan atención. Y con esto yo no le voy a decir a usted, mire, cuando usted está en consejería conmigo, obviamente le voy a dar un consejo, ¿verdad? Por eso está ahí conmigo. Y voy a usar la palabra de Dios y voy a escuchar la voz del Espíritu Santo para usted. ¿Qué pasa si usted no obedeció? No pasa nada y pasa todo. Si no obedeció, usted no está viendo un resultado en su vida. Pero con respecto a mí, yo estoy ahí para ayudarle a averiguar por qué no obedeció. No para criticarlo, no para juzgarle, no para que se esconda de mí y diga, ay, mejor ya ni la saludo porque me va a preguntar y no le hice caso. No, estoy ahí para ayudarle a descubrir qué nos detiene de obedecer la palabra. Porque hay batallas en nuestro interior que a veces ni nosotros sabemos que tenemos y que no nos están permitiendo avanzar en aquello que queremos. Estuvimos en el seminario de liberación y entendimos cuántas cosas atan nuestra alma sin que nos demos cuenta y nos están gobernando en vez de que Dios gobierne nuestra vida. Y ese es mi trabajo, ayudarle a usted a identificar esas cosas para que usted pueda decir, hoy entiendo, y podamos avanzar juntos. Entonces es una obediencia donde yo no ejerzo control, donde usted voluntariamente decide obedecer porque entiende que hay un consejo que viene de Dios y es de bendición para su vida. Amén. Y luego vemos en el versículo 22 que hace una mención el escritor de Hebreos y dice, hagan caso a lo que he escrito en Hebreos. Otra vez diciendo, tomen atención, la autoridad puesta sobre mí no es autoridad humana, es autoridad celestial. Es Dios manifestándose a través de mi vida por amor a ustedes. Entonces hagan caso, pongan atención, mediten en esto y llévenlo a ser ejecutado en sus vidas, porque va a desatar bendición. Y luego en el versículo 24 se despide y se fijan en el saludo, primero dice, salúdenme a los líderes. Hay una honra sobre los líderes. ¿Por qué? Porque han decidido entregar su vida por amor a las almas por las que Jesucristo dio su vida en la cruz. Por lo tanto, Dios honra a los que le honran y esa honra va sobre ellos. Platicando con el profeta Osbert, él es profeta, el profeta funciona muy diferente al pastor, y en el caso particular de él, dice que él no socializa con nadie, que aún la iglesia donde él es pastor general, la función pastoral la ejecuta su esposa, y él es el profeta. Y cuando él predica, literalmente dice que termina de predicar y no saluda a nadie, se va y se mete a su oficina. Y la esposa es la que se queda saludando. Y dice que si él va caminando y alguien lo detiene en el camino, le dice, ok, háblalo con mi esposa. Y sí, me dice, yo estoy enfocado en mi rol de profeta. Mi esposa tiene el rol pastoral y ella cuida de las ovejas y las escucha y las atiende. Pero cuando hablaba de esto, hablaba de esa autoridad que Dios les ha dado a ambos y la importancia. Como pastora, a mí me gusta acercarme a las personas. Mi puerta está siempre abierta. Si usted quiere consejería, siempre puede venir conmigo.
Me gusta compartir, reír con ustedes, pasarla bien también, llorar si lloro con ustedes, río con ustedes y los atiendo en sus necesidades espirituales. Y entonces hay una familiaridad. Pero él decía, no permitan que la familiaridad les nuble el entendimiento, que están delante de alguien que ha sido investido con autoridad para cuidar de sus almas. Entonces él, aparte de ser profeta, decide no socializar para que nadie se haga familiar con él y puedan recibir esa palabra. Y me imagino que al mismo tiempo, si tú platicas con él y le cuentas algo de tu vida, después vas a dudar si fue Dios o fue él el que te dio la palabra, ¿verdad? Porque es una palabra demasiado precisa. Pero eso es algo importante que debemos entender en cuanto a la honra y el respeto a la autoridad. Y voy a cerrar con el versículo 8 y 9. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes la siguen. Jesucristo, el mismo de ayer, el mismo que tomó esa cruz y al tercer día resucitó, ese mismo poder es el mismo poder que tenemos hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca va a cambiar. Por lo tanto, tú puedes confiar en Él teniendo la certeza de que lo que Él dice que hará, lo hará siempre contigo. Y siempre cumplirá. Nunca cambia. Él no se levanta hoy con una emoción diferente a la de ayer. Él permanece en amor, Él permanece en misericordia, Él permanece en gracia. Su favor siempre está contigo, su poder siempre habitará en ti. Él permanecerá en ti todos los días de tu vida hasta que Él venga. Y si Él está en ti, Él es vida, Él es camino y Él es verdad. Si Él es vida, en Él tendrás plenitud. Si Él es el camino, si lo escuchas, si le obedeces, no te vas a extraviar. Y si Él es verdad, no hay nada que pueda mantenerte atado mientras habites en su presencia.